Saludos, hoy es jueves 16 de octubre de 2025 y bueno, vamos a sumergirnos en las publicaciones oficiales de Costa Rica, directo de la Gaceta. Tenemos varios extractos hoy, que la verdad pintan un cuadro bastante interesante. Como siempre, nuestra idea es ir un poco más allá del texto, ¿verdad? Extraer las ideas clave, las conexiones, lo que realmente importa de estas fuentes. Hoy parece que hay un hilo conductor. Costa Rica muy activa afuera, en temas ambientales, comerciales, Sí, se nota eso. pero al mismo tiempo afinando muchos procesos internos, desde contratos, tecnología, hasta temas sociales. Vamos a ver decretos sobre, por ejemplo, eventos deportivos, pactos ambientales, nuevas reglas para contratistas, para importar lácteos, mucho movimiento en tecnología también, propiedad intelectual y, bueno, esos avisos que parecen pequeños pero tocan la vida diaria. Exploremos un poco esto. Exacto. La Gaceta es mucho más que un boletín. Es como un espejo de lo que hace el Estado y también la parte privada regulada. Hoy, al analizar esto, no solo veremos qué se publica, sino que intentaremos entender el por qué es significativo ahora. Conectar esos puntos para, digamos, tener una perspectiva más clara. Perfecto. Empecemos entonces con el gobierno en acción. Hay un decreto ejecutivo, el 45-20-303, que declara de interés público la serie Triatlón Quepos 2025. Suena bien, pero ¿qué implica eso en la práctica? Bueno, una declaratoria de interés público como esta busca principalmente facilitar las cosas, que haya coordinación, colaboración entre entidades del Estado y los organizadores privados. El texto mismo lo dice. El objetivo es impulsar el empleo local allá en Quepos, hoteles, restaurantes, seguridad. Ah, claro, la economía local. Exacto, y dinamizar la zona. Pero, ojo, aquí viene el detalle importante. El mismo decreto se cuida de aclarar y cita otro decreto anterior, el 40-154-H, que esto no significa beneficios fiscales automáticos. O sea, no es que les van a perdonar impuestos. Ah, ok. No es un cheque en blanco. No, para nada. Es más un apoyo simbólico, una señal para que las instituciones colaboren, pero no es ayuda económica directa del Estado así nomás. Interesante esa aclaración, que el apoyo tiene sus límites bien definidos. Pasando a otro tema internacional, el decreto 45-179. Este formaliza la adhesión de Costa Rica al convenio MARPOL para prevenir la contaminación por buques. ¿Por qué es relevante dar este paso justo ahora? Es muy relevante. Costa Rica se está metiendo de lleno, formalmente, a uno de los marcos internacionales más importantes para proteger el mar, el MARPOL 73-78 y sus protocolos. La ley que permitió esto, la 10.471, es súper reciente, de julio de este año, 2025. Ajá. Esto significa que el país se compromete a cumplir estándares mundiales para prevenir la contaminación que viene de los barcos. Derrames de petróleo, químicos, basura, aguas sucias, hasta las emisiones al aire. Y no es solo firmar un papel, implica un compromiso real de fiscalizar, de cumplir. Claro, eso requiere capacidad, ¿no? Exacto. Podría reforzar la imagen verde del país, sí, pero va a requerir inversión y capacidad para monitorear que esto se cumpla en sus aguas. Y ojo, entrará en vigor 3 meses después de que depositen el instrumento de adhesión, así que es algo inminente. Un compromiso con consecuencias prácticas, entonces. Y hay otro decreto que suena más técnico, el 45-26. Este es del MEP, del Ministerio de Educación Pública. Establece un nuevo reglamento para los reclamos de sus contratistas. ¿Cuál es la idea central aquí? Fundamentalmente, lo que busca es poner orden y dar transparencia. Que se sepa bien cómo los proveedores del MEP pueden reclamar si sienten que, digamos, el equilibrio económico de su contrato se afectó. Se basa en principios de la Ley de Contratación Pública, la 9986. La de la intangibilidad patrimonial, esa. Esa misma. La idea básica es que las condiciones económicas pactadas no deberían cambiar injustamente por cosas imprevistas. El reglamento detalla el proceso, y esto es clave. Se va a hacer todo por el sistema digital, por SICOP. A todo digital. Sí. Define quién reclama, qué pruebas necesita. Y aquí hay un punto crucial. Se enfoca en variaciones de costos que sean de verdad imprevisibles. No los riesgos normales del negocio, ni si subió o bajó el dólar. Entiendo. Y pone plazos de respuesta.
un mes, que se puede prorrogar. También dicen que se alinea con la Ley 8220, la de simplificación de trámites. Entonces, a ver si entiendo. Podría ser un proceso más rápido por ser digital, pero quizá más exigente para que los contratistas demuestren esos costos imprevistos. Exactamente. Ese parece ser el balance que están buscando. Agilidad y claridad con SICOP, pero con un estándar de prueba bien definido, para evitar reclamos por cualquier cosa, ¿verdad? Es un intento de dar certeza jurídica a las dos partes. Entendido. Cambiemos de sector. Vayamos a salud y comercio. SENASA, la Autoridad de Salud Animal, publicó una resolución, la SENASA DG R023-2025. Es sobre importar lácteos de Estados Unidos. ¿Qué es lo que cambia? Lo que hace es poner las reglas del juego muy claras para habilitar las plantas procesadoras de lácteos en EU que quieran venderle a Costa Rica. El mecanismo es así. Una entidad específica del Departamento de Agricultura gringo, el USDA-MS, tiene que certificar que esas plantas cumplen las normas sanitarias de allá. Ok, primero el visto bueno de EU. Exacto. Y con eso solicitan formalmente la habilitación a SENASA, mandando detalles técnicos. SENASA después publica una lista oficial en línea de las plantas que sí están autorizadas. Estas habilitaciones duran 3 años y se pueden renovar. ¿Y hay algún control adicional? Sí, y esto es particularmente interesante. SENASA se guarda el derecho de ir a hacer inspecciones periódicas a las plantas allá en Estados Unidos. ¿En serio? ¿Inspecciones ticas en plantas gringas? Tal cual. Y lo más llamativo, los costos de esas inspecciones los tiene que pagar la industria estadounidense. ¡Wow! Eso sí que es un control estricto. Inspecciones en origen pagadas por ellos. Notable. También vemos avisos más rutinarios, quizás registros de plaguicidas, como uno de Syngenta, el Amistar-Extra, y medicamentos veterinarios, Moxiful, Bovguard, Matabichera. ¿Algo que destacar de estos trámites? Pues, aunque parezcan del día a día, son vitales para el control regulatorio. En el caso del plaguicida, fíjate que mencionan la homologación. Es un mecanismo para hacer más rápido el registro si el producto ya está aprobado en países serios como los de la OCDE. Busca eficiencia. Ajá, aprovechar lo que ya hicieron otros. Exacto. Y para los medicamentos veterinarios, citan un reglamento técnico centroamericano, el RTCA. Eso muestra cómo se intenta armonizar las normas en la región. Y en todos estos casos, publican un aviso y dan un plazo corto, 5 o 10 días hábiles normalmente, para que cualquiera que tenga una objeción fundamentada la presente. Son mecanismos pequeños, sí, pero claves para la transparencia y la seguridad de lo que usamos. De acuerdo. Y hablando de controles y transparencia, hay algo que sí llama mucho la atención. Un concurso que lanza el Banco de Costa Rica, el BCR, para contratar una auditoría forense. Quieren investigar, ojo, 11 adquisiciones inmobiliarias hechas en el pasado. Eso suena serio. Definitivamente es una señal potente, sí. Una auditoría forense no es una revisión cualquiera, ¿eh? Está diseñada específicamente para buscar fraudes, corrupción, errores grandes. Y que se enfoquen en 11 compras de inmuebles del pasado sugiere una preocupación que va más allá de un caso aislado. Quizás buscan un patrón. Claro, 11 no es casualidad. No, y el alcance que piden es muy específico. Quieren que se preserve evidencia digital con notario, que se revise si las valoraciones de esas propiedades siguieron las normas, mencionan las de Sujeval y buenas prácticas, que se verifiquen los cálculos, que se consideren informes previos de la propia auditoría interna del BCR. Básicamente, quieren saber si los precios que pagaron fueron razonables. O sea, si se pagó de más y por qué. Exacto. Y añaden un detalle que complica más la cosa. Parte de la evidencia ya está en manos de autoridades judiciales. Eso eleva el nivel de complejidad y las posibles implicaciones legales. 11 operaciones bajo la lupa forense. Ciertamente indica una preocupación interna fuerte en el BCR. Podría destapar problemas financieros o legales importantes. Es una posibilidad muy real. Una auditoría de este calibre busca ir hasta el fondo de las transacciones y ver si hubo irregularidades que afectaron la plata del banco. Habrá que estar atentos a qué sale de ahí. Sin duda. De acuerdo. Pasemos ahora a otras regulaciones y al mundo tecnológico. El ICE, el Instituto Costarricense de Electricidad, aprobó un reglamento interno para el refrendo. Esto es para contratos que por ley ya no necesitan pasar por la Contraloría General.
Es un movimiento para agilizar trámites. Exactamente. La ley 8660 ya le daba chance al ICE de manejar ciertos contratos sin ese refrendo externo de la Contraloría bajo ciertas condiciones. Lo que hace este nuevo reglamento interno es definir cómo la propia Dirección de Contratación del ICE va a hacer esa revisión de legalidad. Le llaman refrendo interno. O sea, el control se queda en casa. Sí, pero aclaran que es un control de legalidad, no de si el contrato es conveniente o no. Detalla qué tipos de contratos lo necesitan y cuáles no. Y un punto clave para la eficiencia, simplifica cómo se formalizan. Para muchos contratos, va a bastar con el registro electrónico en SICO. ¿Ya no tanto papel? Mucho menos, sin necesidad de un documento físico larguísimo, excepto para casos más complejos como obra pública o si la ley exige alguna formalidad extra. ¿Buscan eficiencia, pero manteniendo controles internos? Entiendo la búsqueda de eficiencia, pero mover ese control de legalidad de la Contraloría, que es externa, al propio ICE, ¿no podría generar dudas sobre la independencia de esa revisión? Sobre todo en contratos grandes. Es el clásico dilema, ¿verdad? Agilidad versus control externo. La Contraloría, pues, representa esa capa adicional de supervisión independiente. Al internalizar el refrendo, el ICE gana velocidad, claro, pero ahora depende de sus propios mecanismos internos asegurar que esa revisión legal sea rigurosa, objetiva. El reglamento intenta poner esas garantías, pero bueno, su efectividad dependerá de cómo se aplique en la práctica. Es un equilibrio delicado. Un punto para observar cómo funciona en el futuro, sí. Siguiendo con regulaciones, SUTEL, la Superintendencia de Telecomunicaciones, tiene 2 temas en consulta pública. Uno es sobre la contribución anual para Fonatel. Recordemos un poco para qué es ese fondo. Fonatel es el Fondo Nacional de Telecomunicaciones. Su meta principal es financiar proyectos para llevar servicios como Internet y teléfono a zonas rurales, comunidades indígenas, poblaciones vulnerables, gente que no tiene acceso o que lo tiene muy malo. Busca cerrar la brecha digital. ¿Y cómo se financia? Se financia con una contribución obligatoria, parafiscal le llaman, que pagan todos los operadores de telecomunicaciones sobre sus ingresos brutos. La propuesta de SUTEL ahora es mantener esa contribución en 1.5% para el año fiscal 2025. Esa plata se recaudaría y pagaría en 2026. ¿Y la consulta pública? Hay una audiencia pública el 13 de noviembre. Es súper importante para que los operadores y también el público opinen sobre esa carga financiera y clave sobre cómo se está usando esa plata para cumplir la meta de conectar a más gente. Bien. Y el otro tema de SUTEL en consulta es para actualizar el procedimiento del examen de radioaficionados. Quizás suena un poco de nicho en 2025, ¿no? ¿Todavía es relevante eso? Mira, puede parecer de otra época, pero sí. El servicio de radioaficionados sigue activo y tiene un rol importante, sobre todo en comunicaciones durante emergencias cuando todo lo demás falla. Claro, en emergencias. Exacto. Además, usan espectro radioeléctrico, que es un recurso público ilimitado. El reglamento actual exige un examen teórico para sacar la licencia. Lo que SUTEL propone es modernizar el procedimiento y también el manual del radioaficionado, que ya tiene sus años. Es de 2012 con una actualización en 2017 para ponerlo al día con las normas actuales como el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias. ¿Y cómo proponen modernizarlo? Lo interesante es cómo quieren hacerlo. Proponen 2 vías. Una plataforma web para que puedas hacer el examen desde cualquier lugar. Más cómodo. Sí, pero manteniendo la opción presencial para quien la necesite, incluso con apoyo si alguien tiene alguna discapacidad. Es un buen ejemplo de cómo hasta las regulaciones más específicas tienen que adaptarse a la era digital y también a principios de accesibilidad. Adaptación digital hasta para los radioaficionados. Bien visto. Bueno, entremos al último bloque. La Gaceta está llena de avisos más específicos. Noté una verdadera avalancha de solicitudes de marcas y patentes. Es impresionante. El volumen y la variedad son enormes. No hace falta listarlas todas, claro, pero sí se notan tendencias. Ves grandes nombres tecnológicos globales, TikTok, Apple, enfocados en vehículos y software, sistemas de pago como Square. Sí, muchos de tecnología. Muchísimos. También farmacéuticas importantes, gigantes del retail internacional como Zara Home, Almacenes Iman, hasta la NBA protegiendo su marca, servicios de viajes, agroquímicos. Y es interesante ver también nombres comerciales para negocios más locales, ¿sabes? Uno de embutidos criollos, otro de helados artesanales. O sea, desde lo global hasta lo local. Exacto. Y en patentes ya estamos hablando de alta tecnología, análogos de insulina, inhibidores CRAS para tratar cáncer, moléculas de anticuerpos. Todo esto junto, ¿qué te dice?
pues pinta un cuadro de una economía dinámica, con mucha innovación en sectores muy diversos y una clara conciencia de que hay que proteger la propiedad intelectual. Refleja mucha actividad económica, sin duda. También vi correcciones, las famosas fe de ratas. Por ejemplo, del Tribunal Supremo de Elecciones, ajustando detalles en trámites de naturalización. Y ligado a eso, muchísimas solicitudes nuevas de ciudadanía, sobre todo de Nicaragua, pero también vi de Venezuela, México, Colombia. Exacto. Las fe de ratas son para eso, para asegurar la exactitud legal de lo que se publica, corregir errores. Y el flujo constante de solicitudes de naturalización, como bien notas, de diversas nacionalidades, es un reflejo tangible de cómo se mueve la gente, de los patrones migratorios y del atractivo que sigue teniendo Costa Rica para quienes buscan establecerse y obtener la nacionalidad. Hay que recordar que es un proceso público y la ley permite que terceros presenten objeciones si creen que hay algún impedimento legal. Claro, es un proceso abierto. Y otro tipo de aviso muy presente son los del PANI, del Patronato Nacional de la Infancia. Todos relacionados con procesos de protección de menores. Sí, ese es un área muy sensible y fundamental. Esos edictos son la forma legal que tienen para notificar a padres, madres, familiares sobre procesos administrativos cuando no los han podido localizar de otra manera. Indican qué tipo de medidas está tomando o considerando. Puede ser cuidado provisional, abrigo temporal en alguna alternativa de protección, seguimiento familiar o a veces el archivo de un caso. Detrás de cada aviso, una historia compleja. Exacto, aunque son avisos formales, detrás de cada uno hay una situación familiar difícil donde el PANI interviene para proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El volumen de estos avisos es un recordatorio constante de los desafíos sociales que hay y de la labor crucial, aunque a menudo invisible, que hace esta institución, siempre siguiendo procedimientos legales muy estrictos, con plazos para responder, para apelar. Es cierto, el volumen es notable y da que pensar. Y ya para ir cerrando, un vistazo rápido a la diversidad de otros avisos que aparecen. Solicitudes para usar agua, ya sea para riego o consumo. Registros de marcas de ganado, con detalles de las fincas. Cambios en estatutos de todo tipo de asociaciones. Ganaderos, recicladores, compositores, clubes deportivos, organizaciones religiosas. De todo. Reposición de títulos universitarios que se perdieron, convocatorias a asambleas de sociedades. Es como asomarse a la sala de máquinas de la administración del país, ¿no? Diste en el clavo. Es precisamente eso. Cada uno de esos avisos, por específico que parezca, es una pieza esencial en el engranaje legal y administrativo. Documentan desde cómo gestionamos recursos vitales como el agua, hasta cómo identificamos el ganado que es clave para la seguridad alimentaria, cómo funciona la sociedad civil organizada, cómo se validan las credenciales profesionales o cómo se toman decisiones dentro de las empresas. La Gaceta es ese registro público fundamental que le da formalidad y transparencia a toda esa actividad. Es realmente increíble la cantidad de información y, bueno, las capas de significado que se pueden sacar de un solo día de publicaciones. Hemos visto al gobierno moviéndose en frentes internacionales, como ambiente y deporte, ajustando tuercas en regulaciones internas de contratación, de tecnología, un pulso fuerte en actividad comercial y protección de ideas, y el reflejo constante de trámites ciudadanos y de la red de protección social. Ciertamente. Es una ventana privilegiada, la verdad, a esa compleja maquinaria del Estado y a las interacciones diarias entre lo público, lo privado y la sociedad civil aquí en Costa Rica. Se ven las tensiones, las prioridades, los mecanismos de control, de participación. Y nos deja pensando, ¿qué nos dice esta foto del 16 de octubre de 2025 sobre el momento que vive Costa Rica? Quizás confirme ese desafío constante de equilibrar el impulso económico, sea turismo, comercio, innovación, con la necesidad imperiosa de regular bien, de forma efectiva, de proteger el ambiente, como vemos con Marpol. En asegurar la transparencia en lo público, como sugiere esa auditoría del BCR, y de atender las demandas sociales que reflejan los avisos del PANI o las mismas naturalizaciones. Es una pregunta muy pertinente, ¿sí? Leer la Gaceta con esta mirada, un poco más analítica, permite identificar esas tensiones y direcciones. ¿Qué tan rápido avanzan de verdad los procesos de digitalización que vemos en SICOP o en SUTEL? ¿Qué sectores económicos muestran más empuje sostenido a través de la propiedad intelectual? ¿Cómo evolucionan las normas sobre recursos naturales o los enfoques de protección social?
Son pistas valiosas no solo para entender el hoy, sino para intentar ver hacia dónde se dirige el país. Exacto. Material para seguir pensando. Bueno, concluimos así nuestra exploración de hoy. Hasta la próxima.